Amigos, estamos de regreso. Esto es Conexión Mi País. Venezuela, caramba. Sí, señora, son las 11:03 de la mañana. Nosotras estamos completamente en vivo, mi querida Andrea. Sí, señores, estamos en vivo y ya listas, además, con nuestro invitado de lujo, una persona que seguramente, estoy completamente segura, que vamos a disfrutar. Él se llama Fernando Núñez y él es profesor de periodismo digital, autor de 2 libros de comunicación digital, además fundador y directivo de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico, empresario en este momento en Florida, en el área de servicios de comunicación y mercadeo digital. Un gran periodista. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. ¿Ustedes cómo están? Bueno, por acá nos encontramos súper chéveres, ya bien listísimos para aprender un poco de ti y saber un poco de ti. La verdad es que estamos bien contentos. Bienvenido a Conexión Mi País Venezuela. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Oye, Fernando, cuéntanos. Yo quiero saber de ti, Fernando. Yo quiero saber cómo nace esta pasión por el periodismo, cómo fueron tus inicios, ¿no? Y cómo has evolucionado, pues, hasta la fecha, que sabemos que has tenido tantos logros. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, el periodismo siempre me llamó la atención. En esencia, me hice periodista porque en principio quería estudiar básicamente literatura, ¿no? Quería estudiar principalmente literatura. Esa era mi idea, ¿no? Pero después me di un poco cuenta y también por consejos de mi mamá, ¿no? Que me dijo que estudiar literatura no lo hace a uno un escritor, lo hace realmente una persona pues que sabe de literatura y puede enseñarla, ¿no? Para ser un profesor. Que eso no era realmente lo que yo quería escribir. Entonces me convenció y fue muy bueno que me haya dicho eso porque entonces elegí lo que me parecía más cercano, que era el periodismo. De que al principio pues no es que tenía una pasión enorme, pero a medida que empecé a estudiarlo me di cuenta que sí, que era algo que me llamaba mucho la atención. Tenía que ver con escritura, por supuesto, pero era mucho más que eso. Y creo que fue un cambio, un cambio pertinente porque terminé amando profundamente el periodismo, ¿no? Todas la variedad de actividades que uno puede realizar en él, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que yo no solamente yo estudié en la Universidad Católica Andrés Bello, mi carrera, pero también tuve el privilegio de ser profesor ahí por 15 años. Y si no hubiera venido, no hubiera emigrado, pues estoy seguro que hubiera seguido siendo profesor de comunicación social. En mi caso particular era comunicación digital, pero bueno, en la escuela de periodismo. O sea, la atinó tu mamá, la atinó totalmente con esa insistencia de que no estudiaras literatura. Totalmente. Porque ella me dijo que, bueno, es verdad, los grandes escritores no son licenciados en literatura, en realidad, o muy pocos, ¿no? En realidad, estudiar literatura apunta más a ser un profesor, o vamos a decirlo así, o una persona que ayuda a otros a hacerse escritores o a entender la literatura, pero no hace falta definitivamente estudiar letras para ser un escritor. La mayoría de los grandes escritores han sido de todo menos licenciados en esa carrera. Entonces Sí. fue pertinente, muy pertinente esa reflexión de mi mamá. Esa carrera debe ser difícil, Fernando. Estudiar literatura, complicada. Sí, en cierta forma, bueno, claro, tienes que leer mucho y entender una variedad enorme de diferentes estilos, de diferentes enfoques, de diferentes orígenes nacionales también, porque eso influye mucho en cómo uno escribe y qué influye en uno, ¿no? Pero a mí particularmente en ese sentido no me interesaba. Yo quería escribir, pues, Claro. Exacto.
Y lo Me lograste pareció. además, y lo seguirás haciendo. Si Dios quiere, sí. Claro que sí. Fíjate, Fernando, que tú nos mencionas algo muy curioso y es que tú, bueno, le hiciste caso a tu mamá, a sus recomendaciones, a sus consejos, pero en un principio no estabas enamorado de la carrera. ¿Qué te hizo a ti amar en ese camino la comunicación, el periodismo como tal? ¿Qué te hizo enamorarte de tu carrera? Bueno, me hizo enamorarme de ella una cantidad de cosas que yo no sabía que esta carrera implicaba, ¿no? Para ese momento, pues, recordemos que aunque todavía soy muy joven todavía, pero en ese momento no había internet, ¿no? No había esa confluencia de medios en un solo hipermedio, ¿no? Todo estaba separado. Entonces, en cierta forma, lo que a mí me fascinaba era digamos, esa actividad de preparar la información para presentársela a la gente en los distintos medios. Por supuesto, eran medios separados, eran medios que se consumían en distintas interfaces, requerían digamos, una preparación casi que la gente tenía que dedicarse a uno solo nada más, etcétera. Pero me llamaba mucho la atención la capacidad, desarrollar la capacidad para poder informar a la gente, para poder administrar o participar en un medio comunicacional. Me acuerdo que, de niño, de adolescente, yo hacía unas revistas que hacía en papel bond, y las copiaba con papel carbón, me acuerdo, ¿no? A máquina. Entonces yo tomaba algunas de las noticias que me parecían las más importantes, las colocaba, por ejemplo, los dos primeros párrafos de una noticia del Nacional, de una revista importante, y hacía después un comentario mío. Entonces, no solamente llevar la información, sino descifrarla, de alguna manera analizarla, fue lo que me estimuló mucho, porque eso en parte es una parte importante del periodismo. No solamente reportar, sino explicar, analizar, decir cuáles son los antecedentes, qué es lo que realmente está ocurriendo, cuáles son las consecuencias de eso que está ocurriendo, qué se puede esperar, etc. Y por tradición en mi casa se leía el periódico como de una forma religiosa. Si no había periódico, bueno, había que salir a buscarlo desesperadamente, mi mamá, mi papá, y cuando estábamos, por ejemplo, en el litoral, que bajábamos mucho de Caracas a La Guaira, en la casa de mis abuelos, eso era una obsesión, el periódico. Compraban el Nacional, el Universal, y entonces eran los cuerpos de los periódicos pasando de unas manos a otras. Entonces entendí pues que el periodismo era una conexión importante entre lo que estaba ocurriendo y la gente, Fí- porque permitía que uno tuviera una visión mucho más precisa. Cuando no se tiene el periodismo como un intermediario, la gente empieza, bueno, a crear eso que llamamos teorías conspirativas, Sí. información falsa, fake news, etcétera, ¿no? Que ya existían en la época, pero eran digamos, producidos por la falta de información. Parece mentira, ahora es al revés, están motorizadas por el exceso de información. Sí. Antes le llamaban el baúl de los rumores. Sí, Fíjate que exacto. Fernando me hizo recordar también en mi casa que leer el periódico era religioso también. Mi madre, que casualmente está conectada en el programa, era de las que todas las mañanas se paraba tempranito y cerca del edificio donde vivíamos había un kiosquito y en ese kiosquito pues Ajá. vendían todos los periódicos y mi mamá era de las que llegaba a la casa. Claro, cuando nosotras estábamos chiquitas le preguntamos, pero mamá, ¿por qué no compras un solo periódico? Porque mi mamá llegaba con el Nacional, con el Universal, con el Últimas Noticias, con El Mundo. O sea, mi mamá llegaba con todos los periódicos y todos los periódicos se los leía Mm, desde la primera letra hasta la última. Todos se los leía. Y yo también, ya cuando crecí,
cuando fui creciendo, el ver a mi mamá tanto como apasionada de la lectura, me hizo a mí también leer mucho periódico. Me encantaba leer el periódico, mucho. Claro, obviamente esto va por etapas, ¿no? Cuando estaba chiquita, pues yo lo que agarraba era la parte de las caricaturas y eso era lo que leía. No iba evidentemente a leer de política, o no me ponía, por ejemplo, a leer El Mundo, que era un periódico tan completo y que tenía otro tipo de visión, ¿no? Y también pues me hizo apasionarme mucho con la lectura. Yo creo que eso definitivamente se lo debo a mi madre, cosa que le agradezco un montón, y ella también, pues yo creo que eso me hizo querer estudiar también comunicación social. Qué bueno. Definitivamente mira, aquí justamente nos comenta, me encantaba leer el periódico totalmente, ¿no? Y fíjate que ya después cuando fueron cerrando diferentes medios en Venezuela, que las dictaduras los fue mermando, digamos, Sí. ya no eran, por ejemplo, 5 periódicos los que compraba mi mamá, sino que ya iban bajando, ¿no? Hasta que llegó un punto en que solamente compraba 1 o compraba 2. Pero como dice Fernando, ¿no? Tú en los periódicos además podías ver diferentes puntos de vista. El informar es Sí. algo, es algo con se tienes que tener mucha responsabilidad, mucha ética para poder llevarle a la gente la información de una manera objetiva. Y lamentablemente, pues hoy en día muchos medios de comunicación en Venezuela son totalmente subjetivos y son adaptados a cierto grupo de personas. Oye, ¿cómo estás, Fernando? Yo te quiero hacer una pregunta con tu experiencia como comunicador social y en todo este medio. ¿Tú crees que toda esta era digital ha afectado al lector? Sin duda alguna. Ya no es lo Lo mismo, afecta. porque si bien tenemos ahora la tecnología mucho más fácil en nuestros teléfonos, hay personas que ya no lo ven así. ¿Tú crees que esto le ha afectado al que realmente es lector de periódicos? Sí, le ha afectado en dos sentidos opuestos, uno positivo y otro negativo. Lo positivo es que la cantidad de información se ha, bueno, es decir, la información se ha multiplicado de una forma tal que más bien es demasiada información para la que podemos consumir. O sea, la oferta se ha multiplicado de una forma en la que antes podíamos, perdonen que yo soy malísimo con los nombres, me van a disculpar que me los dijeron y se me olvidó, pero Andrea, Mayerlin y Luis. bueno, Luis sí, bueno, Andrés Mayerly, o sea, Mayerly, tú fuiste la que me hablaste de tu Sí. mamá. Sí. No, Ok. No, Andrea. Andrea. yo te hablé de mi mamá, Andrea. Yo soy Andrea. Perdón, pero bueno, como tú decías, que uno, bueno, compraba un paquete, unos cuantos periódicos, y eran bastantes, comprar 3 era una cantidad de información enorme. Pero ahora nosotros podemos consultar periódicos de 20 países distintos. Podemos no solamente ver el periódico de hoy, sino el periódico de hace 2 meses, 3 meses, el de ayer, el de antier. Casi que pronto veremos el de mañana, pero todavía esto no llega. El caso es que sí, ha tenido un impacto muy positivo para la gente que tiene una actitud, vamos a decirlo así, responsable, o por lo menos ética sobre la información, porque nos da un panorama gigantesco de posibilidades, nos permite comparar, nos permite no solamente, otra cosa importante, que nos permite ver la información en todas las formas en las que se puede distribuir. Podemos leer, podemos ver un video, podemos escuchar un audio, podemos ver, por ejemplo, un mapa interactivo al que le damos clic a algo y entonces se despliega una foto del lugar que marca ese mapa. Podemos entonces inmediatamente ir a YouTube y verlo y escuchar lo que dijo una persona, etcétera. Pues, y la mayoría de los videos de YouTube ya están insertados en las noticias mismas. Entonces, en ese sentido, la riqueza de información, no solo en cantidad, sino en calidad, y también en recursos que están accesibles, que lo podemos ver en un teléfono, es impresionante. O sea, nos da un panorama muy completo, nos da una oferta prácticamente ilimitada que nos desborda, nos permite buscar también la información.
porque no es solamente el hecho de que nos llega, sino que nosotros podemos decir, yo quiero ver esto, yo quiero decir, yo lo hago mucho. Yo, por ejemplo, veo YouTube. Últimamente estoy viendo mucho YouTube. Porque vamos a decir así, me resume mucho las cosas y me permite escucharlo de voz de las personas más autorizadas en ciertas materias, ¿no? Sobre todo en este momento lo de Ucrania. Estoy siguiendo mucho unos ciertos personajes en YouTube que están haciendo análisis muy buenos. Entonces, esos individuos no solamente los escucho, sino cuando yo oigo alguna referencia de ellos, voy inmediatamente a internet, la busco y caramba, la cantidad de conocimiento y de información de calidad que uno puede tener es enorme. La inmediatez, la capacidad que tenemos también de guardar la información que nos interesa. Podemos ir diciendo, hey, esto me gusta, lo voy a poner aquí, lo voy a poner aquí, puedo bajar los videos, puedo hacer una cantidad de cosas enormes para preservar la información, para buscarla, para compararla, para despistar lo que pueda ser falso o de baja calidad. Esa es la parte positiva, pero sí hay una parte negativa impresionante, que es el lado negativo del empoderamiento que eso le da al usuario, porque eso hace que varias cosas. Primero, que las personas tengan una falsa sensación de poder sobre la información. Otra cosa es que la gente sienta que sabe más de lo que realmente sabe, porque a veces una persona lee algo, no siente la menor necesidad de verificarlo o de contrastarlo, y ya lo da por cierto. Y entonces esa persona, en vez de transformarse en alguien más informado, se transforma incluso en alguien que desinforma. Correcto. Empieza Peligroso. a distribuir cosas que no son correctas, o a veces sabe o sospecha que son inexactas o son falsas, pero también las distribuye por algún tipo de interés, por ejemplo, un interés político. Entonces, ese lado sí es peligroso y es bastante negativo para el ecosistema noticioso, porque lo contamina enormemente y nos hace entonces dudar de muchas cosas. Esa es la parte negativa. Otro asunto es el hecho de que cualquier persona puede publicar información y producirla. Entonces, antes no, antes el periodismo era hecho por periodistas o por profesionales que pues tenían las capacidades y tenían la infraestructura. En este momento, muchas personas pueden producir un video de una calidad técnica, no la calidad de la información. Pueden producir un video con información, con desinformación, que uno lo ve y dice, wow, esto tiene que ser verdad porque está tan bien editado, sí, porque tiene tan buenas transiciones entre una toma y otra. Esto es algo profesional, esto tiene que ser verdad. Entonces, esa falsificación de medios y esas capacidades que hay para darle la forma profesional a algo que no es profesional, entonces nos llena de información que es incorrecta por error o es incorrecta por matriz de opinión, por estrategia. Es justamente lo que hacen los rusos, por ejemplo. A mí me impresiona muchísimo porque esta situación de Ucrania es la que me ha permitido a mí atar una cantidad impresionante de hilos, ¿no? De hilos que entonces yo digo, pero ya yo entiendo. Por ejemplo, no sé si me estoy saliendo del tema, pero se los quiero comentar rápidamente. En el año 2016, cuando el gobierno de Estados Unidos se dio cuenta que había una interferencia muy extraña en las elecciones que ganó Donald Trump, le ganó a Hillary Clinton, se dieron cuenta que hubo muchos ataques cibernéticos a servidores del Partido Demócrata, hubo robo de datos, hubo
intentos de entrar al sistema electoral y hubo una cantidad de información falsa que se dio en muchas direcciones. Eso entonces se le asignó a un fiscal especial, al fiscal Robert Mueller, se le dijo, mire, por favor, investigue esto. Y él dio su reporte en el año 2017 hablando de la colisión rusa. Y él explicaba que los rusos tenían prácticamente un batallón. Es como que tuvieran un batallón de guerra con tanques y aviones, pero las armas eran computadoras, que ni siquiera estaban en Rusia, sino en Bielorrusia, para que no dijeran, oye, no eran los rusos, pero eran definitivamente los rusos. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, ellos crearon medios falsos. Ellos falsificaron información que le llegaba a la gente por boletines de correo. Ellos tomaban cosas ciertas y las manipulaban para que entonces se mezclaran con cosas falsas. Y lo más importante es que la estrategia principal de ellos era crear división en la sociedad. ¿Y qué pasó? Ellos lograron, mira, estas cosas del terraplanismo, estas cuestiones de las vacunas, estas cuestiones de no creer cosas tan obvias, ¿no? Como que la Tierra es redonda, por ejemplo, y dudar de las instituciones y pensar que todas las instituciones en el fondo tienen una agenda para dañar al ciudadano. Todo esto viene de esa estrategia, o principalmente de esa estrategia rusa. Y entonces yo digo, eso tiene conexiones con la forma en la que desinforma el régimen venezolano, el régimen cubano y todos los aliados de Putin, e incluso los chinos, que los chinos tienen otro tipo de estrategia, que es propio, es otra cosa, porque los chinos son un poco menos destructivos. Ellos saben que ellos necesitan a Occidente. En cambio, Rusia no, porque Rusia no produce nada que le interese, excepto materia prima, pues, o sea, gas y petróleo, pero carros, aviones, nada. Ellos no producen nada, eso no les importa. Ellos lo que quieren es verdaderamente dañar a Occidente. Entonces, lo que quiero decirles en general es que el periodismo puede ser, o es, mejor dicho, un elemento indispensable para poder entender nuestro tiempo y lo que está ocurriendo, y para poder interpretar y analizar mejor lo que está pasando. Pero el periodismo usado como un arma puede ser tan destructivo como un misil que le caiga a un edificio y lo tumbe. Totalmente de acuerdo. Fernando, fíjate, nosotros tenemos que hacer un cortito receso comercial, pero al regresar vamos a hablar de toda esta era digital y cómo la tergiversación de la noticia impacta, ¿no?, negativamente en el consumidor. Vamos a ahondar un poquito más en ese tema, pero vamos a comerciales y regresamos con mucho más. Ya regresamos con más de lavisiónradio.net. Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram como La Visión ATL y en nuestro canal de YouTube como La Visión TV. Estamos de vuelta en lavisiónradio.net. Estamos de regreso, 11:31 de la mañana. Sí, señor, aquí estamos muy contentas y felices. Hoy es martes 19 de abril. Me encuentro con mi querida Andrea Díaz, Luis Velázquez y por supuesto con un invitado muy, muy especial. Es Fernando Núñez, comunicador social, oye, con una trayectoria increíble. Muchísimas gracias, Fernando, por estar compartiendo con nosotros este espacio. Gracias por tu tiempo, de verdad, es un honor para nosotros que estés, pues hoy sacando de tu tiempo, ¿no?, para compartir. Un placer, de verdad. Fernando, antes de irnos a comerciales, te dejé una pregunta y es cómo esta era digital ha dado paso a la tergiversación de la noticia, ¿no? Porque pues hay mucha gente, como tú mismo lo mencionabas, que
que pues se sienten, digamos, con el poder de desinformar, ¿no? ¿Cómo impacta esto en el consumidor, Fernando? ¿Cómo lidiar? ¿Cómo los consumidores de información, cómo lidian con esta situación? ¿Cómo saber a qué medios acudir? ¿Cómo saber, por ejemplo, de qué información guiarte? Fíjate que, por ejemplo, nosotros, digamos que tenemos un poco más, somos como más apegados a la tecnología porque digamos que estamos creciendo con eso, pero por ejemplo, Sí. yo creo que para nadie es un secreto, por ejemplo, mi mamita a veces me pasa información que me dice, oye mami, mira, me pasaron esto, no sé si es verdad. Entonces, digamos que no tienen como tanta esa malicia, digamos, cibernética para saber lo que es cierto y lo que no. ¿Por qué? Porque lamentablemente a través de las redes sociales circula tanta cantidad de cosas, Sí. Fernando, tantas cantidades de cosas y no todos, digamos, sabemos Buscar, no todos sabemos clasificar. apegarnos realmente a la De- información correcta, ¿no? claro. Bueno, eso es un fenómeno bastante complejo, ¿no? En cuanto a la cantidad de factores que influyen, ¿no? En principio, básicamente, Internet es lo que ha permitido que tengamos esa capacidad de producir información, de recoger información, de distribuirla, etcétera, ¿no? Esa masificación, multiplicación y facilidad de producir y de consumir es fundamentalmente Internet, porque antes no era así. Precisamente, yo digo, en mi casa compraban 3 periódicos y nos sentíamos como que teníamos exceso de información, pero en realidad eso es nada, Sí. comparado con lo que podemos, un niño de 13 años en su cuarto puede revisar 800 fuentes en minutos, ¿no? Ujú. Entonces, digamos, esa bendición de esa plataforma, de esas tecnologías, puede transformarse también en algo muy negativo. En principio eso, que la tecnología lo permite. Luego, el acceso es relativamente sencillo, porque nosotros nos basta una computadora, una conexión, nos basta un móvil y desde cualquier lugar podemos accesar información o producirla. Pero por otro lado también hay dos factores o tres diría yo, tres factores que, que motorizan ese panorama de desinformación. Uno es el factor del empoderamiento. Todos estamos empoderados, porque todos podemos hacer cosas que no podíamos hacer antes. Antes, tener un periódico era una cosa increíblemente complicada. Yo me acuerdo que yo vivía en el Cafetal. Mi mamá era la presidenta de Aso Boulevard, del Boulevard del Cafetal. Ellos hacían como una especie de boletín y cuando yo, bueno, estaba estudiando comunicación social, le dije, mamá, dámelo y yo lo hago. O sea, yo lo hago paso como para practicar un poco. Y eso terminó siendo como un periódico tabloide que se llamaba Solidaridad Vecinal, ¿no? Bueno, pero producir eso era complicadísimo, era complicado, había que esperar. Uy, ¿cuándo sale la edición? Salía la edición, a las 2, 3 días ya estaba, ya estaba añejo eso, Ujú. todas esas noticias ya habían pasado, ya ese era el periódico de ayer. Entonces, bueno, era complicado, era costoso, y llegaba muy poca gente, y la gente que lo recibía, pues lo leía y ya está, no podía hacer nada con él, o sea, si acaso regalarse a otra persona o recortar algo, era muy limitado lo que podíamos hacer con la información. Actualmente podemos hacer prácticamente lo que queramos, lo que queramos. Podemos capturar un video, podemos, eh, este, bueno, toneladas de información, sacarlas de cualquier lugar, podemos nosotros mismos grabarnos, podemos hacer mezclas, etcétera. Entonces, ese empoderamiento es positivo, pero también crea una falsa sensación de poder. Y también hay una cosa muy importante que se llama el efecto Dunning-Kruger, no sé si lo han oído, que
que existía antes, o sea, ese estudio ya se había hecho, pero en Internet esto se multiplica por 10.000. El efecto Dunning-Kruger, bueno, es producto de una investigación que hicieron dos estadounidenses, dos científicos sociales, que ellos midieron en una cantidad impresionante de universidades de los Estados Unidos y de otros países. Ellos empezaron a estudiar, es decir, a repartir unos cuestionarios a estudiantes de pregrado y de posgrado, ¿no? Y ese cuestionario tenía la siguiente característica. Le hacían a la persona una pregunta. La persona la contestaba por selección múltiple y al lado de esa pregunta se le hacía una segunda pregunta que era: ¿cuán seguro está usted de que su pregunta es correcta? Entonces, muy seguro, algo seguro, poco seguro o no seguro. Entonces, se le preguntaban cosas sencillas que eran selección múltiple. ¿Cuántos planetas hay en el sistema solar? ¿7, 5, 9 o 15? Y entonces las personas ponían lo que fuera y entonces le repreguntaban: ¿usted cuán seguro está de que su respuesta de los planetas es la correcta? Y entonces ellos ponían desde que estaban muy seguros o que no estaban seguros. ¿Qué fue lo que ellos descubrieron? Y esta es una cosa que se ha hecho en diría yo, más de 100.000 personas. Han realizado porque ellos han ido a universidades en todo el país y en otros países también. Es una de las pruebas más, con una muestra tan grande que ya se da que por hecho. ¿Qué es lo que descubrieron ellos? Que la gente que menos sabe, la gente que respondía a las preguntas más incorrectamente, eran las que estaban más seguras de que lo habían hecho bien. O sea, un bajo nivel de acierto en las respuestas, una alta sensación de conocimiento. Es decir, los más ignorantes son los que se creen que saben más. Y las personas que contestaban la mayor cantidad de preguntas correctas eran las que decían que no estaban seguras de que habían contestado bien. ¿Entiendes? Entonces, la gente que más sabe es la que más duda de lo que conoce. Y la gente que menos sabe es la que está más segura de lo que dice. Por eso es que las teorías conspirativas, por eso es que la desinformación, las fake news, prosperan. Porque mucha gente sencillamente las cree. Y punto. Y hay que pelear con esa gente para que tú los puedas convencer. Y entonces hay una cosa importante también, que es un desprecio por los datos, por la ciencia como verificador del criterio de certeza. Tú le dices: es que es un laboratorio. No, hombre, ¿qué laboratorio? Yo no creo en eso, porque entonces todo se puede justificar por teorías conspirativas. No, es que esos laboratorios están manejados por los gobiernos. No, porque esas son las grandes empresas que pagan para que tal cosa. Pero tú estás segura de eso. Sí, estoy segura de eso porque eso me lo dice no sé quién. Entonces uno va a ver a no sé quién y se das cuenta que no sé quién, primero, no se sabe si existe, si es una persona real. Segundo, todos los datos que va aportando se van desmontando cuando uno hace un fact-checking, etcétera, etcétera. Entonces, vivimos en un mundo en el que hay dos tipos de fuentes de información falsa. Una es la fuente del ignorante que cree que sabe, y otra es es la persona o el equipo o el grupo que tiene una agenda, porque esa es otra, ¿no? Que son los laboratorios. Hay gente que prepara una información falsa a propósito. Exacto, para crear, con una intención. Claro, para desprestigiar a alguien, para hacer que la gente realice una cierta acción basada en esa información falsa, etcétera, etcétera. Entonces, eso fue lo que descubrió el informe de Robert Mueller en el año 2017, cuando se publicó. Ellos dijeron: mire, los rusos no producen nada, es decir, excepto material bélico.
no producen automóviles de calidad, no producen aviones de calidad, sino de guerra, no producen computadoras, no producen absolutamente nada. Pero entonces su guerra es desprestigiar a Occidente y dividir, porque ese es básicamente el foco que ellos tienen con su desinformación. Es dividir. Porque, ¿por qué casualidad que después de 1900, de 2016 es que empiezan estas peleas por la gente que habla de la Tierra plana? Siempre ha habido los terraplanistas, desde hace muchos años, pero nunca había sido un tópico de discusión que uno diga, pero coño, ¿cómo puede haber este poco de gente diciendo que la Tierra es plana si hay una cantidad de evidencia? Entonces, claro, porque estos le dan las herramientas, ¿entiendes? Las herramientas son muy sencillas. La NASA ha comprobado con vuelos espaciales que la Tierra es esférica. Entonces, inmediatamente los rusos le han dicho a la gente conspiranoica, le ha dicho, no vale, es que la NASA te engaña. La NASA te engaña. La NASA es una organización de control social para que tú creas lo que te diga el gobierno, porque eso es lo que a ellos les conviene. Entonces, si la persona no tiene criterio y si la persona se maneja por el efecto Dunning-Kruger, que es que mientras más ignorante eres, más seguro estás de lo que crees, la gente no tiene remedio, porque los datos, es decir, porque la ciencia y los datos fácticos no les interesan, no los creen. Mira, yo he tenido unas discusiones por WhatsApp con esos grupos que yo dije, yo no voy a perder más tiempo en esto. No voy a perder más tiempo porque de paso quedo frustrado, porque no recupero a nadie, todos se quedan donde están. Pero un esfuerzo en vano. ¿Ah? Un esfuerzo en vano. Totalmente en vano. El frustrado soy yo. Entonces, sí, exacto. Me da, pero es que unas barbaridades tan gigantescas. Por ejemplo, en un foro que yo estoy, viene y alguien empieza a hablar de Putin, pero alabándolo. ¿Cómo es posible que a Putin le hagan esto, Occidente, no sé qué, los Estados Unidos malvados? Yo digo, pero ya va, un momentico, que tú estás echando broma, ¿verdad? No, es que es así. Pero tú estás a favor de Putin. Entonces, bueno, Fernando, sí, perdona que te interrumpa, pero Bolsonaro, cuando salió de la reunión con Putin, después de haberse realizado la inauguración de los Juegos de Invierno, el señor salió alabando a Putin. Bolsonaro, sí. Imagínate. Y Trump también. Donald Trump le dijo, es un genio, no sé qué. Ahora lo callaron porque el Partido Republicano le dijo, estás loco si tú vas a seguir con esto. O sea, no puedes. Y ya no lo he dicho más, pero pero increíble. Ah, bueno, pero es que era precisamente, son esas venezolanas y venezolanos que tienen ese espejismo de que Trump es el que iba a sacar a Maduro y a tal, sí. Cosa que al final... Y todavía existen, Fernando, y todavía existen. Muchos. Sí, todavía se escuchan esos rumores aquí. Sí. Esos comentarios, final, no son rumores, son comentarios. Y bueno, Trump no hizo mayor cosa. No, bueno, para nada. Tampoco, lo que hizo fue alborotar a los venezolanos con aquella frase que lanzó en el encuentro entre venezolanos y él en Florida, que dijo, todas las opciones están sobre la mesa. Ajá, y de ahí todo el mundo dijo, aquí tenemos a los marines paseando en Sabana Grande. No te extrañes que el marín llegue y se le pare al lado a Maduro y lo elimine. Sí, porque la gente se armaba la película, de verdad, a raíz de eso. Yo fui a un evento con Pence. Y bueno, sí, tú sabes, estaba el tipo de la ¿cómo se llama? El nombre vale, el Comando Sur. Estaba el general del Comando Sur y tal, y todo el mundo aplaudiendo. Yo también aplaudí, pues, coño, ¿verdad? Pero no ocurrió. El caso es que, lo que quiero decir es que es más fácil mentir, porque la verdad requiere hechos. La mentira no, la mentira requiere unos tipos escribiendo cosas y montando fotos falsas y falsificando la realidad. La realidad es relativamente fácil de falsificar. Lo que es difícil es hacer algo de verdad, o sea,
algo de verdad. Que yo haga un cohete, de verdad, eso es difícil, pero que yo haga uno falso y que le tome la foto otra cosa y le ponga Photoshop. Yo manejo Photoshop. Yo puedo ponerle la cara de otra persona a quien yo quiera. Sí, Yo puedo poner a una persona en otro lugar. sí. Yo puedo poner a dos personas reunidas, que no estaban reunidas una con la otra, sino una que estaba en otra reunión y la otra para los recorto, los pego. Yo puedo hacer eso. Lo he hecho pues, para efectos artísticos en mis artículos, ¿no? Pero no lo haría para desinformar. Pero lo que quiero decir es que la desinformación tiene muchas ventajas. Primero, que países como Rusia, países como China y países enemigos de Occidente pueden con relativamente poco dinero hacer una guerra que antes era con armas o con espías y ahora se hace por internet y Sí. es relativamente económica. Sí. Es desinformar a la gente y dividirla. Sí. Esa es básicamente la agenda. Entonces, yo lo que digo es, bueno, ahí estamos en problemas, porque los que queremos defender lo que es cierto, estamos en desventaja, que es increíble, porque antes si uno tenía la razón y había una validación de eso, bueno, o sea que yo en el año 2019 introduje en la Oficina de Patentes de Estados Unidos un algoritmo de fact-checking. O sea, un algoritmo en el que estuve trabajando como 3 años, como 2 años y medio, más o menos. Estoy esperando que me den la buena noticia, ojalá. Pero bueno, mi Seguro. algoritmo tiene, por decir algo, unos 25 factores para validar información. Uno de ellos, por ejemplo, y les doy este dato porque esto me ha resultado siempre, hasta ahora me ha resultado, no resulta en todo, pero es un recurso interesante. En un país en el que se respeta la ley, como los Estados Unidos y países desarrollados, yo dije, bueno, un momento, si nosotros tenemos una, una controversia sobre algo, que, por ejemplo, ustedes dicen que es A y yo digo que es B, este, ¿cómo podemos nosotros dilucidar ese problema al final del día en un país desarrollado? En una corte de ley. Porque si tú dices, mira, el sol sale por el oeste, y yo digo, mejor dicho, ustedes dicen el sol sale por el este, y yo digo, el sol sale por el oeste, o sea, yo estoy equivocado, ustedes están en lo correcto, bueno, y ustedes dicen y lo afirman en un periódico, y yo afirmo en mi periódico que es lo contrario, alguno de los dos está equivocado y alguno de los dos tendría que pagar una demanda, porque yo te demando a ti y tú me demandas a mí. ¿Cómo se resuelve eso? Eso se resuelve en una corte de ley, no hay para dónde agarrar. Entonces, ¿qué pasa? Llevamos eso a un tribunal y el tribunal dice, bueno, señores, tienen que presentar las pruebas. Y las pruebas tienen que ser validadas por científicos, por astrónomos, por meteorólogos, por geógrafos, etcétera, de la más alta calidad. Se tienen que presentar aquí, se tienen que ir a un lugar donde midan un satélite, le pedimos a la NASA que mande información desde satélites, etcétera, y con una validación científica, entonces el grupo de científicos dirán, miren señores, Mayerlin y Andrea tienen razón, porque el sol sale por el oeste. Y usted, señor Fernando Núñez, le tiene que pagar una compensación a ellas de $1 millón porque ellas perdieron tiempo y fueron, ¿cómo se llama? Desacreditadas sin razón. Una corte de ley puede resolver problemas de fact-checking. Obviamente no se puede dedicar a eso, pero lo que quiero decir es que en última instancia uno puede apelar a la ley como un árbitro de las cosas que son ciertas y falsas si nuestra controversia llega a un punto en el que solo la ley lo puede. Entonces yo incorporé ese algoritmo, es decir, sí, ese algoritmo a mi sistema, porque me pareció interesante que el algoritmo pudiera calcular
cuál era el grado de presentabilidad de un caso ante la ley. Entonces, hasta ahí se podría llegar, pero como eso no ocurre sino en casos en los que hay un problema legal, y en la mayoría de los casos es meramente una discusión entre personas, no pasa nada, porque el que dio la mentira sigue diciéndola. Hay una asociación, la Asociación Internacional de los Terraplanistas, ¿no? Ahora tienen otra teoría, que es que no es que la Tierra es plana y por abajo es semiesférica y tiene como un plato, pero abajo es redonda. No, ahora es que es plana. Ajá. O sea, Ajá. ya se quitaron la máscara, pero no, es que es plana por aquí, plana por allá. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, yo digo, caramba, ¿cómo hacer? Yo no entiendo. Ahora, eso viene porque por todo lo que hemos hablado de Internet, el empoderamiento, por la prevalencia de la ignorancia versus el conocimiento y por la incesante campaña de desinformación que viene de Rusia, que viene de China y que viene de otros países enemigos de la libertad. Porque no hay nada que desee más Vladimir Putin que en los Estados Unidos se quiebre la democracia, se quiebre el libre mercado, se quiebre la libertad, etcétera, 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 porque en ese terreno ellos sí pueden competir. Sí. Pero Fernando, ajá. Perdona que te interrumpa, porque No. yo quisiera hacerte una pregunta que tiene que ver más con cuestiones de tipo personal que otra cosa, pero tiene que ver con un fenómeno que está viviendo el mundo desde hace muchos años, pero no desde ahora, sino que es la historia del ser humano. El ser humano es inmigrante por naturaleza. Sí. Todos nos hemos movido. Ahora, con toda tu trayectoria en Venezuela, ¿cómo fue tu aterrizaje acá en Estados Unidos? ¿Cómo abordaste el tema de la cultura, del idioma? ¿Cómo abordaste el tema del trabajo? No es fácil un proyecto como ese. Insertarse en una sociedad bastante estructurada. Sí, no, ciertamente no. Bueno, yo vine a estudiar a los Estados Unidos. Lo que pasa es que no terminé la carrera que vine a estudiar. Fui a estudiar a New Orleans, en la Universidad de Tulane, una carrera que la verdad es que la elegí porque yo quería venir para acá. Me hubieran dicho lo que fuera, arquitectura, biología, yo me hubiera venido. Entonces, la verdad, era ingeniería eléctrica y eso en el fondo no te gustaba. Me gustaba, pero sí quería venir y vivir la experiencia. Tuve un tiempo aquí, por lo menos tuve ya el sabor de vivir unos pocos años, en realidad no fue mucho. Pero en Venezuela, bueno, mi país, nuestro país, pues, o sea, yo no me hubiera mudado a Venezuela, la verdad, si no hubiera habido chavismo. Lo que pasa es que yo he sido muy paranoico con la cuestión de la izquierda radical, vamos a decirlo así, siempre he sido muy anticomunista. A lo mejor tengo demasiado demonizado el comunismo en mi mente, pero es que sí es verdad, yo lo veo con total y absoluta desconfianza y no me gusta ese sistema, ni siquiera cuando es suave. Un socialismo muy, muy socialismo, no me gusta ya. Entonces, bueno, al ver que gana Chávez, ya eso fue para mí un terremoto. Pues. O sea, claro. Eso fue ya telúrico en mi vida. ¿Cómo es posible esto? Así está el país de desesperado o de ignorante. O sea, no se dan cuenta. El tipo tenía tres cosas que para mí una sola de ellas lo refutaba. Era golpista, porque intentó un golpe. Eso ya para mí es una refutación. No es que era de izquierda, es que era castrista. Eso ya me lo refutaba también doblemente. Y era militar. O sea, no es porque fuera militar, sino porque él hizo esas cosas siendo un militar activo. Entonces ya yo me imagino cómo va a ser la cosa. Bueno, entonces nada, dije, bueno, todo el mundo decía, bueno, pero hay que darle la oportunidad.
hay que ver cómo gobierna, a lo mejor nos sorprende a todos y bueno, nos sorprendió, pero en lo malo que lo hizo, ¿no? En lo bueno para ellos, lo malo para nosotros. Y entonces, bueno, llegó un momento, yo me acuerdo claramente el día que decidimos irnos de Venezuela, el día que hubo un referendo revocatorio, que las encuestas no le daban bien a Chávez y el tipo ganó de calle. Yo dije, mira, aquí no hay nada que hacer, No, no o hay sea, absolutamente nada que hacer. no hay nada. Porque de paso, hay que decirlo, el golpe de Estado de ellos no prosperó. Fue el venezolano promedio el que votó por Chávez. Y no solamente muy terrible. Riley, tranquilo. No solamente la clase baja fue la que votó, la clase media votó por Sí. Chávez. Y yo conozco muchísima gente, bueno, arrepentida a morir, pues, después, ¿no? Pero, Pero que pero, pero votaron por Chávez. ese arrepentimiento salió caro, ¿no? Uf. Nos costó un país, Fernando. Mira, Fernando, qué placer ha sido escucharte. La verdad es que súper interesante todos los puntos que nos expones, ¿no? Tanto por supuesto como inmigrante lo que nos estás comentando, pero también como profesional de la comunicación. Nosotros hemos llegado al final del programa, Fernando. Ya nos acercamos al final, pero me gustaría que tú nos dijeras cómo nosotros podemos encontrar tus dos libros de comunicación digital. ¿Dónde lo podemos buscar? Si hay que contactarte a ti directamente o hay alguna otra plataforma donde podamos hacerlo. No, lo pueden buscar, conseguir en Amazon. Comunicación digital y web se llama mi libro más reciente. Yo les recomendaría ese porque estos son libros que tienen una cierta obsolescencia por la que la tecnología se mueve mucho, ¿no? Estoy ahorita pensando en escribir otro. Ese es bueno, ese está muy orientado a la gente que quiere comunicar en línea. O sea, los recursos no solo de la web, sino mensajería, grupos ¿cómo se llama?, de listas de correo, etcétera. Cómo generar una estrategia de comunicación para una persona que tenga un negocio, una persona que tenga un proyecto, una persona que tenga un medio, etcétera. Eso es básicamente porque está derivado de mis clases, ¿no? Yo di clases en la UCAP pues, bastante tiempo y hubiera seguido, la verdad, eso sí me gustaba a mí, de verdad. Dar clases es de lo mejor porque el que más aprende es el profesor siempre. Lo pueden conseguir ahí, me pueden contactar con mi correo nunesnoda, que son mis dos apellidos, nunesnoda@gmail.com. Pueden entrar a mi empresa que es tricats.com, 3K, cats como gatos, pero es con K. 3 números, cats.com. Cualquier cosa, cualquier pregunta, cualquier conversación, estoy a la orden. Y sí, estoy preparando ahora un libro para actualizar todo lo que ya se ha desactualizado a partir del último libro. Pero el último libro, ¿te acuerdas que tú me enviaste uno hace poco? De tecnología, De, de información. de tecnología e información. No fue de tecnología, sino de unas conversaciones que tenían que ver con Twitter y... Bueno, sí, sí, ese es otro, pero no es de un libro, ¿sabes? Digamos, no está en Amazon, sí, es una colección de artículos. Yo he sido colaborador de revistas, pues, de diversas revistas, algunas en España, otras aquí en Estados Unidos, otras en Venezuela, e hice una recopilación de artículos. Voy a, voy a ver si las complemento con nuevos artículos que he tenido y lo publico en Amazon. Por cierto, hablando de eso, ahorita estoy muy entusiasmado porque quiero abrir una línea de trabajo de publicaciones en Amazon. Entonces, voy a publicar unos libros míos, pero también me he encontrado con gente que quiere publicar y
voy a hacer ese trabajo de editor. Qué bueno, eh, Fernando. Esperamos tenerte de regreso Sí, también para señor. que nos cuentes un poco más sobre ese proyecto tan chévere, ¿no? Y tan interesante. Fernando, ya hemos llegado al final de Conexión Mi País Venezuela. Ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros. Gracias a Esperamos conversar en una próxima oportunidad y, bueno, seguir aprendiendo, por supuesto, de ti. Muchas gracias a ustedes. Cuídate mucho, Fernando. Muchísimas gracias a ti, Luis. Gracias Saludos, a todas las Fernando. personas que estuvieron en sintonía. De verdad que les agradecemos muchísimo que estuvieron aquí conectados con nosotros. Les recordamos nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Estamos en YouTube, Spotify, TikTok como La Visión ATL. Amigos, cuídense mucho, que la pasen bien. Sigan en sintonía de La Visión Radio. Tenemos la mejor selección musical esta tarde para todos ustedes. Así que bueno, gracias por estar aquí. Cuídense mucho, que la pasen bien. Muy bueno.